¿Y si te dijera que las respuestas que buscas para vivir mejor, amar mejor y tomar mejores decisiones ya fueron escritas hace miles de años? La Biblia no es solo un libro antiguo, es una guía viva, un mapa para el corazón humano. En ella encontramos enseñanzas que han sostenido a generaciones enteras. Amar incluso cuando duele, perdonar cuando parece imposible, confiar cuando todo tiembla. Hoy vamos a descubrir las 10 mejores enseñanzas de la Biblia y de Jesús. Principios que no solo cambian tu manera de pensar, sino tu manera de vivir. Quédate hasta el final, porque alguna de estas enseñanzas podría ser exactamente lo que tu corazón necesita hoy. 1. El gran mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37 al 39. En uno de los momentos más profundos del mensaje de Jesús, alguien le pregunta cuál es el mandamiento más importante de todos. Y Jesús no responde con una lista larga, va directo al corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús nos revela algo poderoso. Toda la vida se resume en el amor. No en el miedo, no en la culpa, no en la religión vacía, sino en el amor. Amar a Dios con todo el corazón significa ponerlo en el centro, no solo cuando oramos, sino cuando decidimos, cuando fallamos, cuando seguimos adelante aún sin entender. Amar a Dios con el alma es confiarle lo que nadie más ve, nuestras heridas, nuestros silencios, nuestros miedos. Y amar a Dios con la mente es dejar que su verdad transforme nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestros caminos. Pero Jesús no se detiene ahí. Dice, y el segundo es semejante, como si nos estuviera diciendo, no puedes amar a Dios de verdad si desprecias a las personas que Él ama. Amar al prójimo no es solo un sentimiento bonito, es una decisión diaria. Es perdonar, es respetar, es escuchar, es tratar a otros con la misma gracia que esperas recibir de Dios. Y aquí está la enseñanza más profunda de Mateo 22, 37 al 39. El amor vertical hacia Dios se demuestra con amor horizontal hacia los demás. No se puede separar uno del otro, porque cuando amas a Dios, aprendes a amar mejor a las personas. Y cuando amas a las personas, reflejas el corazón de Dios. Jesús nos recuerda que la fe verdadera no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas. Y tal vez hoy la pregunta no sea si conoces este mandamiento, sino si estás dispuesto a vivirlo. 2. La regla de oro. Tratar a los demás como quieres ser tratado. Mateo 7, 12. Jesús dijo algo que parece sencillo, pero que tiene el poder de transformar por completo la manera en que vivimos. Así que, en todo, hagan a los demás lo que quieran que ellos les hagan a ustedes, porque esto resume la ley y los profetas. Con estas palabras, Jesús nos entrega una regla que va más allá de la religión. Nos da una forma de vivir. Mateo 7, 12 nos enseña que el amor verdadero no comienza con lo que otros hacen por nosotros, sino con lo que nosotros decidimos hacer por ellos. Tratar a los demás como quieres ser tratado significa hablar con respeto, aun cuando nadie te está escuchando. Significa responder con paciencia cuando podrías responder con dureza. Significa actuar con bondad, incluso cuando no hay garantía de recibirla de vuelta. Jesús nos invita a ponernos en el lugar del otro, a preguntarnos antes de actuar, ¿cómo me sentiría yo si estuviera del otro lado? Esta enseñanza rompe el ciclo del egoísmo, de la venganza, del ojo por ojo. Porque cuando eliges tratar bien, aunque te hayan tratado mal, no estás perdiendo, estás sembrando. Mateo 7, 12 también nos recuerda que nuestra fe se demuestra en lo cotidiano, en la forma en que hablamos, en cómo escuchamos, en cómo perdonamos, en cómo respetamos. No es una regla para quedar bien con Dios, es una invitación a reflejar su corazón.
Y tal vez hoy la pregunta no sea si conoces esta enseñanza, sino si estás dispuesto a vivirla cuando más cuesta. Porque cuando eliges tratar a otros como te gustaría ser tratado, no solo cambias el día de alguien, puedes cambiar una vida. 3. El perdón. Perdonar a quienes nos ofenden así como Dios nos perdona. Jesús dijo algo que no es fácil de escuchar, pero que es imposible de ignorar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, Dios también los perdonará. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Aquí Jesús nos muestra una verdad profunda y directa. El perdón no es opcional en la vida del creyente, no porque el dolor no importe, no porque la herida no haya sido real, sino porque el rencor termina encarcelando a quien lo guarda. Más adelante, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta muy humana. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús responde algo que rompe todos los límites humanos. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto Jesús no está hablando de números, está hablando del corazón. Nos enseña que el perdón no es un evento, es un estilo de vida. Mateo 6 y Mateo 18 se conectan en una sola enseñanza poderosa. No puedes recibir gracia mientras te niegas a darla. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, no significa decir que no dolió, significa decidir que esa herida no gobernará tu vida. Cuando Jesús habla del perdón, nos está invitando a soltar el peso que nunca fuimos creados para cargar, porque el rencor agota, endurece el corazón, apaga la paz. Pero el perdón libera. No libera al que te hirió, te libera a ti. Jesús sabía que íbamos a fallar, que íbamos a herirnos unos a otros. Por eso nos dejó esta enseñanza. Perdona una vez y vuelve a perdonar y vuelve a perdonar. No porque sea fácil, sino porque es sanador. Y tal vez hoy esta palabra no sea para alguien más, sea para ti. Tal vez hay un nombre, un recuerdo, una herida que Dios te está pidiendo soltar. Porque cuando perdonas, no pierdes, recuperas tu paz. Y ahí, Dios puede empezar a sanar lo que el rencor mantuvo abierto. 4. La fe y la confianza en Dios. Confiar en Dios en todo momento, especialmente en tiempos difíciles. Salmos 23:4 y Jeremías 17:7. Hay palabras en la Biblia que no solo se leen, se sienten. Palabras que no evitan el dolor, pero te acompañan dentro de él. El salmista dice en Salmos 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios no promete que nunca pasarás por valles, no promete una vida sin oscuridad, promete algo más profundo, su presencia en medio de ella. El valle representa esos momentos donde todo pesa, donde la fe se pone a prueba, donde no ves salida, pero sigues caminando. Y aún ahí, Dios no se va. No dice, te sacaré inmediatamente. Dice, yo estoy contigo. Su vara y su cayado no son castigo, son guía, corrección que protege, dirección cuando no sabes a dónde ir. Luego el profeta nos recuerda en Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Aquí está la clave que conecta ambos textos, la confianza. Salmos nos enseña que Dios está presente en el valle. Jeremías nos enseña qué hacer mientras caminamos por él. Confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando duele. Confiar cuando todo parece incierto. La bendición no está en que nunca enfrentes dificultades. Está en decidir en quién apoyas tu corazón cuando llegan. Confiar en Dios no significa que no tendrás miedo. Significa que el miedo no tendrá la última palabra. Tal vez hoy estás en un valle, tal vez caminas con lágrimas que nadie ve, tal vez sonríes por fuera, pero luchas por dentro. Y Dios te dice hoy, no estás solo, no te solté la mano, sigue caminando, porque el valle no es tu destino, es solo una parte del camino. Y el que confía en el Señor puede avanzar aún con temblor, sabiendo que al final la luz siempre vuelve a aparecer. 5. El amor al prójimo. Servir y amar a los necesitados, como el buen samaritano. Lucas 3:11 y Lucas 10:25 al 37.
Hay enseñanzas de Jesús que no se quedan en palabras bonitas. Te miran de frente y te preguntan qué estás haciendo con tu fe. En Lucas 3:11, Juan el Bautista dice algo sencillo, pero contundente. El que tiene 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Aquí la fe se vuelve práctica, real, visible. No se trata de cuánto sabes de Dios, sino de cuánto refleja su corazón en la vida de otros. Más adelante, en Lucas 10, 25, 37, Jesús cuenta una historia que incomoda. Un hombre herido queda tirado al borde del camino. Pasan personas religiosas, personas que conocen la ley, personas que hablan de Dios, pero no se detienen. Hasta que llega alguien inesperado, el buen samaritano. No pregunta quién es, no pregunta si lo merece, no pregunta cuánto le va a costar. Se detiene, se acerca, venda sus heridas, entrega su tiempo, entrega su dinero, entrega su corazón. Y entonces Jesús hace la pregunta que atraviesa generaciones. ¿Quién fue el prójimo? La enseñanza es clara y profunda. El prójimo no es solo el que está cerca, es el que decide acercarse. Lucas 3 nos enseña que compartir es una evidencia de arrepentimiento verdadero. Lucas 10 nos enseña que amar es una decisión que se demuestra con acciones. No basta con sentir compasión, hay que actuar. No basta con orar, a veces hay que detenerse. Porque la fe que no toca al necesitado no es la fe que Jesús enseñó. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo grandes cosas. Tal vez solo te está pidiendo que mires alrededor, que compartas lo que tienes, que te detengas por alguien, que no sigas de largo cuando ves dolor. Porque amar al prójimo no siempre es cómodo, pero siempre transforma. Transforma al que recibe ayuda y transforma aún más al que decide amar. Y hoy la pregunta sigue viva. Cuando veas a alguien herido en el camino de la vida, ¿pasarás de largo o te convertirás en el prójimo que Dios quiere usar? 6. La pureza del corazón. Buscar la pureza de corazón para ver a Dios y encontrar la felicidad. Mateo 5:8. Jesús dijo una frase corta, pero con un peso eterno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No habló de apariencias, no habló de religión externa, habló del corazón. En Mateo 5:8, Jesús nos revela una verdad profunda. Dios no mira primero lo que haces, mira quién eres por dentro. Un corazón limpio no es un corazón perfecto, es un corazón sincero, un corazón que no vive dividido, un corazón que no aparenta lo que no es. Pureza de corazón no significa no fallar nunca, significa no acostumbrarse al pecado, no justificar lo que sabes que te apaga por dentro. Jesús nos enseña que la verdadera pureza no empieza en las manos, empieza en las intenciones, en los pensamientos que nadie ve, en los deseos que guardas en silencio, en lo que permites que habite en tu interior. Y luego hace una promesa poderosa. Ellos verán a Dios. Verán a Dios. Verán a Dios en medio del dolor, en medio de la confusión, en decisiones difíciles, en caminos donde otros solo ven oscuridad. Porque cuando el corazón se limpia, la visión se aclara. Un corazón cargado de rencor no ve a Dios. Un corazón lleno de orgullo no lo percibe. Un corazón contaminado por el ego confunde su voz. Pero un corazón humilde, arrepentido, honesto delante de Dios, empieza a reconocer su presencia en cada detalle. Esta palabra no es para señalarte, sino para invitarte. Invitarte a soltar lo que ensucia el alma, a dejar lo que te roba la paz, a pedirle a Dios no solo que cambie tus circunstancias, sino que limpie tu corazón.
porque cuando el corazón se alinea con Dios, la vida empieza a ver con claridad. Y ahí, aún en medio del caos, empiezas a ver a Dios obrando a tu favor. 7. La humildad y el servicio. Quien quiera ser grande, debe servir a los demás. Mateo 20, 26, 28. Vivimos en un mundo que nos dice que el más grande es el que manda, el que se impone, el que está por encima de los demás. Pero Jesús rompe esa lógica por completo. En Mateo 20, 26, 28, Él dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes, será quien más sirva a los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús redefine lo que significa ser grande. La grandeza, según Dios, no se mide por cuántos te obedecen, sino por a cuántos estás dispuesto a servir. Jesús no habla desde la teoría, habla desde el ejemplo. El Rey del Cielo se arrodilló para lavar pies. El Maestro tocó a los olvidados. El Hijo de Dios entregó su vida por amor. Mateo 20 nos enseña que el verdadero liderazgo no busca aplausos, busca impacto. Servir no es rebajarte, servir es parecerte a Cristo. Cuando sirves con amor, tu corazón crece. Cuando sirves sin esperar reconocimiento, Dios ve lo que nadie ve. Jesús nos muestra que el camino hacia lo alto empieza yendo hacia abajo, que el que vive solo para sí mismo se vacía, pero el que vive para bendecir a otros encuentra sentido. Tal vez hoy Dios no te está llamando a ser famoso, ni poderoso, ni admirado. Tal vez te está llamando a servir donde estás, con lo que tienes, a quien tengas cerca. Porque en el reino de Dios, los que sirven con humildad son los que dejan huellas eternas. Y cuando eliges servir, no pierdes tu valor, lo revelas. 8. El cuidado del cuerpo. Considerar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Hay verdades en la Biblia que no solo informan, transforman. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3:16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta pregunta no es casual, es un llamado de atención. No eres un cuerpo vacío buscando sentido. No eres un accidente caminando sin propósito. Eres morada de Dios. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra decidió habitar en ti. Esto nos enseña que nuestra vida no es común, no es desechable, no es insignificante. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión ocurre dentro de un templo. 1 Corintios 3:16 nos confronta con una pregunta profunda. ¿Cómo estamos cuidando el lugar donde Dios habita? Porque ser templo no es solo un privilegio, es una responsabilidad. No se trata solo del cuerpo físico, sino del corazón, de lo que permitimos entrar, de lo que dejamos quedarse, de lo que toleramos aún sabiendo que nos daña. Dios no habita en el ruido del pecado consentido, pero tampoco se va cuando estás luchando. Él permanece cuando hay arrepentimiento sincero y un deseo real de cambiar. Este versículo nos recuerda que Dios no está lejos, no está ausente, no está esperando en un edificio. Está contigo, dentro de ti, caminando cada batalla que enfrentas. Tal vez hoy te has sentido roto, indigno, cansado, y Dios te dice: yo no te abandoné, yo sigo aquí. Este templo aún me pertenece. Cuando entiendes quién vive en ti, empiezas a vivir diferente, hablas diferente, decides diferente, no por miedo, sino por honra, porque cuando sabes que eres templo de Dios, aprendes a cuidarte, a respetarte y a vivir de una manera que refleje su presencia. Y ahí, la vida deja de ser solo sobrevivir
y se convierte en un acto de adoración. 9. La oración. Orar constantemente y buscar la presencia de Dios. Mateo 6, 9 al 13. Jesús no solo enseñó a orar, enseñó cómo acercarnos a Dios. En Mateo 6, 9 al 13, Él pronuncia una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia, el Padre Nuestro. Y no comienza con peticiones, comienza con identidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos recuerda algo esencial. No oramos a un Dios lejano, oramos a un Padre que escucha, un Padre que conoce nuestras luchas, un Padre que no se cansa de nosotros. Santificado sea tu nombre. Aquí aprendemos que la oración no gira alrededor de nosotros, sino de Dios. Reconocer su santidad ordena el corazón antes de pedir cualquier cosa. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta parte duele, porque implica rendición. Es decirle a Dios, no como yo quiero, sino como tú sabes que es mejor. Mateo 6 nos enseña que confiar en la voluntad de Dios es más poderoso que intentar controlarlo todo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús no nos invita a vivir ansiosos por el mañana, nos enseña a depender día a día. Dios no siempre da de golpe, pero nunca deja de proveer. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Aquí la oración se vuelve espejo, nos confronta. No podemos pedir gracia mientras nos negamos a darla. No podemos orar con el corazón cerrado. El perdón sana, libera, restaura. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesús reconoce nuestra fragilidad. Sabe que solos no podemos. Por eso nos enseña a depender, a pedir ayuda, a reconocer que necesitamos a Dios cada día de nuestra vida. Mateo 6, 9 al 13 nos muestra que orar no es repetir palabras, es alinear el corazón. Es recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Tal vez hoy no sabes qué decir en oración. Tal vez solo estás cansado, confundido, vacío. Y Jesús te dice, empieza llamándolo Padre. El resto, yo me encargo de enseñártelo. Porque cuando oras desde el corazón, no cambian solo las circunstancias, cambia el que ora. 10. La verdad y la honestidad. Ser honesto en los negocios y no decir falsos testimonios. Proverbios 11:1. A veces creemos que Dios solo se interesa en lo espiritual, en lo que se ve en la iglesia, en lo que suena santo. Pero la Biblia nos muestra algo distinto. En Proverbios 11:1 leemos, el Señor aborrece las balanzas falsas, pero aprueba las pesas exactas. Es una frase corta, directa, pero poderosa. Aquí Dios nos revela que la honestidad sí importa, y mucho. En tiempos bíblicos, las balanzas se usaban para comerciar. Algunos engañaban, alteraban el peso, ganaban más a costa del otro. Y Dios dice claramente, eso no me agrada. Porque para Dios, la honestidad no es un detalle pequeño, es un reflejo del corazón. Proverbios 11:1 nos enseña que Dios observa cómo actuamos cuando nadie nos está mirando, cómo hablamos cuando podríamos mentir, cómo negociamos cuando podríamos aprovecharnos. La balanza falsa representa toda decisión donde sacrificamos la verdad por beneficio propio, y la pesa justa representa una vida alineada con Dios, aunque cueste, aunque nadie aplauda. Ser honesto hoy no siempre es lo más fácil. A veces ser íntegro significa perder dinero, oportunidades, aprobación. Pero delante de Dios, la integridad siempre pesa más que cualquier ganancia momentánea. Porque puedes engañar a otros, pero no puedes engañar a Dios. Y lo más valioso no es lo que obtienes con trampas, sino lo que conservas con verdad, tu paz, tu conciencia, tu relación con Él. Tal vez hoy esta palabra te confronta, tal vez te invita a corregir algo pequeño,
una actitud, una decisión, una forma de actuar. Y Dios no te señala para condenarte, te llama para alinearte. Porque cuando eliges la verdad, aunque cueste, Dios se agrada. Y una vida que agrada a Dios siempre termina siendo una vida bien balanceada. Estas no son solo enseñanzas para escuchar, son verdades para practicar. El gran mandamiento nos recuerda a amar por encima de todo. La regla oro nos enseña a tratar a otros con la dignidad que anhelamos. El perdón nos libera del peso que no fuimos creados para cargar. La fe nos sostiene cuando ya no quedan fuerzas. La oración nos conecta con Dios cuando el mundo guarda silencio. La Biblia no promete una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito, dirección y esperanza. Ahora la pregunta es, ¿solo vas a escuchar estas enseñanzas o las vas a vivir? Si este mensaje habló a tu corazón, dale like, suscríbete y comparte este video. Tal vez alguien más lo necesita tanto como tú. Dios sigue hablando. La decisión de escuchar es tuya.